Bueno, estamos viendo algunos aspectos de la probabilidad. No nos olvide. Dime, Neima. Ay, lo siento, dije por equivocación la apreté. No te preocupes. Bueno, sigamos viendo otro aspecto que es importante. Hemos visto lo que los sucesos, ¿no? Sucesos dependientes e independientes. Hemos visto lo que era la probabilidad condicionada, que nos permitía calcular, podemos decir, la sucesión entre dos sucesos. Ahora, debemos ver cómo se da en ambos sucesos, por decir A y B. Si nosotros tenemos la probabilidad del suceso A, intersección, el suceso B, esto es igual a la probabilidad de A dado el suceso B por la probabilidad de B. O también puede ser la probabilidad del suceso A intersección suceso B es igual a la probabilidad del suceso B dado el suceso A, ¿no? Mediante una probabilidad condicional es esto, de la probabilidad del suceso A. De esta forma, la probabilidad de que tanto A como B ocurran es igual a la probabilidad de que ocurra A, de que A ocurra, perdón, dado que B ya haya ocurrido en uno de los casos, ¿no es cierto? Multiplicado por la probabilidad de que B ocurra en este caso. Ahora, esto podemos ir generalizando en la intersección de sucesos y podemos ver no solamente con dos sucesos, también puede darse a partir de tres sucesos. Y te dice, la probabilidad del suceso de intersección A, B, C va a ser igual a la probabilidad del suceso A, conocido el suceso de intersección B, C, por la probabilidad del suceso B, conocido el suceso C, por la probabilidad de C. Ahora, en un caso importante, esto se va a dar cuando se cumple, ¿no es cierto?, que la probabilidad del suceso A, conocido el suceso B, es igual a la probabilidad de A. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, la probabilidad de que el suceso A ocurra no está afectada con la ocurrencia o no ocurrencia de B. Y se dice que los dos sucesos son independientes aplicando el siguiente caso, que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Qué representa esto? La probabilidad de intersección de los dos sucesos independientes, dicho en otras palabras, la probabilidad de que se den ambos sucesos, ¿no es cierto?, es el producto de sus probabilidades. Entonces, a eso se lo conoce como sucesos independientes. Ahora, este concepto de suceso independiente también se generaliza con tres sucesos, ¿no es cierto? Podemos decir que la probabilidad de A intersección B intersección C es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, con tres sucesos independientes. Ahora, cuando no se cumple esta relación, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar la expresión general, ¿no? Que nos sirve para calcular la probabilidad de intersección. En ese caso, se consideran como sucesos dependientes. ¿Y esto qué quiere decir? Que la probabilidad de que ocurra uno de ellos depende de que haya ocurrido o no el otro. ¿Comprendido?
Veamos un ejemplo de suceso dependiente. A ver, no sé si vimos este ejemplo. Tenemos 4 bolas blancas. Tenemos 6 bolas negras. Dentro de un cajón. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blancas y negras. Ahora, ¿qué se pide? Si vamos a extraer 2 bolas sucesivamente, debemos calcular, primero, la probabilidad, ¿no?, de que las dos sean blancas. Para eso, puede ser que se reemplace la primera después de sacar. O también podemos hacer que no se reemplace la primera después de sacar. Ahora, consideremos el primer caso. Queremos extraer 2 bolas sucesivamente, que esas 2 bolas sean blancas, pero con una representación de reemplazo en el primer caso. Entonces, reemplazamos la primera después de sacarla. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? ¿Qué tipo de sucesos serían estos? ¿Quién me puede decir? Jessica. Si reemplazamos de la primera después de sacar, ¿qué tipo de suceso será? ¿Dependiente o independiente? Alan. ¿Alguien? Puede ser independiente, Inge. Y muy bien, es independiente. ¿Por qué? Porque al elegir la segunda bola no está condicionada a la primera. Entonces, esta es independiente. En cambio, cuando no se reemplaza, ¿qué podemos decir? ¿Qué va a pasar? Va a ser
independiente. ¿Por qué? Porque va a estar condicionado al color de la segunda bola, ¿no es cierto? Entonces, aquí está un ejemplo de la representación de un suceso dependiente y un suceso independiente. Para lo cual es importante describir los sucesos, ¿no es cierto? El suceso A se va a llamar, vamos a ponerle bola blanca de la primera sacada. Así podemos llamar. Y el suceso B va a ser bola blanca de la segunda sacada. Entonces, en el primer caso, cuando el suceso es independiente, debemos describir la siguiente formulación. La probabilidad de que ambos sean blancas es igual a la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B. Eso es de independencia. En cambio, cuando estemos determinando una dependencia, la probabilidad de que ambas sean blancas va a ser igual a la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B conocido el suceso A. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, los dos sucesos ya no son independientes, ¿no? Y podemos decir que en el segunda sacada la bola está condicionada al color de la primera bola. ¿Comprendido? Ahora describamos las probabilidades de cada uno. La probabilidad de A, ¿cuánto va a ser? La probabilidad de B y la probabilidad de B conocido A. No te olvides que es el número de sucesos de la probabilidad sobre la cantidad total. En el caso de la probabilidad de A, ¿cuánto sería? ¿Quién me dice? 0,4. 4 sobre 10. Muy bien. ¿Y la probabilidad de B? 6/10. Muy bien. ¿Y la probabilidad de B conocido A? ¿Cuánto va a ser? A ver, a ver, a ver. Aquí hay un pequeño detalle. Perdón. Esto no puede ser 6 sobre 10, no te olvides. ¿Qué tiene que salir? Dos bolas blancas. Entonces, ¿cuánto va a ser?
sobre 10, ¿no es cierto? En este caso son las mismas probabilidades. Porque aunque sea negra, tiene que salir blanca, ¿no? Ahora, ¿qué probabilidad hay de que salga negra conociendo que es blanca? Si ya conocemos que una es blanca, ¿cuánto sería nuestro suceso total? Que sea blanca, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga la bola blanca en el segundo intento? Esa es la probabilidad de B, conocido que ya ha salido una blanca. ¿Cuánto sería? 3 ¿Alguien? sobre 9. Eso, muy bien, 3 sobre 9. Como ya ha pasado uno, ¿no es cierto? Por eso ya está conocido que la primera es blanca, nuestra cantidad de eventos total ya no es 10, es 9. Y como tienen que ser blancas, ya ha salido una blanca conocida, entonces solo nos queda 3, 3 sobre 9. Excelente. Ahora sí, haremos la probabilidad de un suceso independiente y dependiente. La probabilidad de A es 4 sobre 10. La probabilidad de B es 4 sobre 10. En este caso es 4 sobre 10. Y en este caso es 3 sobre 9. ¿Cuánto tenemos, por favor? En decimales y luego en porcentaje. 4 sobre 25. El primero, Sí, el primero. ya. En decimales, 0,16. ya, sería 16%. Gracias. En el otro caso, 12 sobre 90. En decimales, 0,133. ¿cuánto sería? 133. 0, 133. ya. 0, entonces 13.3%. Bueno, aquí está la diferencia cuando los sucesos son independientes y dependientes descritos según la definición. Para un suceso independiente utilizamos esta definición, para un suceso independiente utilizamos esta otra definición. Y esta es la interpretación de cada una de las representaciones. ¿Comprendido? Sí, Inge. Veamos otro ejemplo. A ver, vamos a manejar a nivel probabilístico en una elección. Entonces dice, existen 3 partidos. 3 partidos. Vamos a llamarle a esos 3 partidos suceso 1, A2 y A3. Así los vamos a llamar. Entonces, dice que en esas elecciones la probabilidad de que ganen los 3 partidos se pone de la siguiente manera. A1 tiene la probabilidad de ganar del 0,5. A2 tiene la probabilidad de ganar del 0,3. Y A3, el partido A3, tiene la probabilidad de ganar A02.
Ahora, ¿qué te dice? Te dice que si ganara a uno, ¿no? Si gana a uno, entonces la probabilidad de que suban los impuestos es de 0,8. Si gana a 2, la probabilidad de que suban los impuestos es de 0,2. Y la probabilidad de que si gana a 3 de que suban los impuestos aquí vamos a poner A3. Es de 0,5. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta te dice, ¿cuál es la probabilidad de que suban los impuestos? Bueno, entonces haremos una representación. Ahora estamos manejando la representación de el teorema de la probabilidad total. Esa es la probabilidad total, ¿no? Para eso tenemos que hacer nuestra connotación. Entonces, la probabilidad del suceso A1 es igual a 0,5. La probabilidad del suceso A2 es igual a 0,3. Y la probabilidad del suceso A3 es igual a 0,2. ¿Correcto? Donde el suceso B es conocido como la subida de impuestos. Para lo cual vemos las probabilidades condicionantes. La probabilidad de que suba los impuestos conociendo que ha ganado el suceso 1, la probabilidad de que suban los impuestos conociendo que ha ganado el suceso 2 o el partido 2, y la probabilidad de que suban los impuestos conociendo que ha ganado el partido 3. Esto se describe como la probabilidad de 0,8, 0,2 y 0,5. Ahora, interpretemos el uso de la probabilidad total. La probabilidad total, que en este caso es la probabilidad del suceso B, va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me puede decir? Esto tenemos en formulita. ¿Alguien? Esto en formulario pueden tener, ¿no? No hay ningún problema, no tienen que aprenderse en memoria. ¿Cuál es la probabilidad total? Dadas las condicionantes. ¿Cómo sería esto?
A ver, Jacinto, en tu formulario revisa. Neymar, Cristian, Marcia. ¿Se acuerdan? No tienen que saber de memoria, ya les he dicho. Esto es puro formulario. La probabilidad de A1 por la probabilidad de B por cada uno, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B por A2, Inge. Excelente. Entonces esa es la total a partir de una conocida, ¿no? Muy bien, esto es formulario, jóvenes, no necesita. La interpretación sí es importante. Eso es lo que se califica. No le voy a decir que se aprenda de memoria, esto es ilógico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? La representación de comprensión a partir del problema. El problema nos decía tres partidos, ¿no? Hemos identificado como suceso A1, A2, A3. Teníamos la probabilidad de que ganen y al ganar, ¿qué probabilidad de que suban? Entonces, esta es una probabilidad condicionada. Lo único que ahora es la representación de esas probabilidades para encontrar el resultado, porque conocemos toda la información. Probabilidad de A1 es 0,5. Probabilidad de B conocido A1 es 0,8. Más la probabilidad de A2 que sería 0,3. O la probabilidad de B A2 que sería 0,2. Más la probabilidad de A3 que sería 0,2. Por la probabilidad de B conocido A3 que sería 0,5. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 14/25. Ya, en decimales, por favor. 0,56. Interpretemos. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la probabilidad del 56% de que suban los impuestos, gane cualquiera de los tres partidos. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Muy bien. No se olviden que la próxima semana ya van a hacer los exámenes. El contenido ya lo hemos terminado. Mañana, por eso les voy a dar para que vayan revisando. Ya me imagino que deben estar generando su formulario. Eso es lo último que vamos a avanzar. Ya hemos visto esto, pero vamos a ver en ejemplo. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Yo quiero que vean el teorema de Bayes. Su definición. Conmigo vamos a ver lo que es la aplicación. En eso estamos, ¿no? Cómo se aplica el teorema de Bayes a partir de algunas características. Entonces, con eso terminaríamos mañana. El próximo miércoles estaríamos haciendo un par de ejercicios más, unos 4 o 5 ejercicios, y yo voy a enviar también ejercicios propuestos para que ustedes vayan viendo, y el día lunes sería el examen. ¿Comprendido? Está bien, Inge. Entonces, hoy es 3, ¿estoy bien? 3 de 01, 2022, estadística.
voy a mandar al Classroom. Me avisan si ha llegado, por favor. Ya llegó, Inge. Muy bien, jóvenes. Entonces, mañana continuamos y no se olviden, el teorema de Bayes va a ser lo que continuamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.